Amada iglesia, bienvenidos a un nuevo tiempo en el cual vamos a decirle al Señor que Él es nuestro Rey, que no hay otro Dios como Él y que podemos adorarle y exaltarle solo a Él, porque Él es nuestro Padre y porque cuando le cantamos y le adoramos podemos traer esa paz a nuestras vidas. Y por eso te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú hoy nos visitas, porque tú estás aquí en nuestros hogares y porque podemos decirle con gozo y con libertad, ¡Hosana! Así que vamos a cantarle ahí con júbilo y con alegría. ¡Vamos! ¡Hosana! Y le levantamos un clamor por sanidad y redención. Mostranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey de Reyes y por eso te decimos, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey, Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Por eso te decimos, Señor, gracias, gracias, alabado sea tu nombre, Señor. Dile Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
eres rey, tú eres rey, tú eres rey, Señor. Y por eso, Señor, hoy ahí te pedimos, Señor, que ahí, por medio de esta transmisión, Señor, en nuestros hogares, sea tu presencia, Señor, tocándonos, sea tu presencia, Señor, ministrándonos, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Y que aunque para el mundo, Señor, esto suene loco, para nosotros sabemos que tú eres nuestra salvación, Jesús. Por eso te decimos gracias. Oh, ven y deleítate en medio de nuestra adoración. Cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Cántale eso, cántale, dile. Y que el cielo se parta en dos, cántale ahí. Inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Sí, Señor, sopla vida. Abre los cielos y trae de esa presencia tuya, Señor, ahí en el hogar de mi hermano. A aquel que está pasando ahí por alguna enfermedad, por algo, Señor, ahí. Yo te pido que seas tú, Señor, trayendo sanidad, trayendo de tu presencia. Mientras le cantamos Hosana al Rey, Hosana al Rey. Dile Hosana al Rey, Hosana al Rey de salvación. Jesucristo es Rey. Y decláralo, dile, Él es mi Rey. Tú eres Rey. En medio de la prueba, Señor, yo declaro que tú eres mi Rey. Tú eres Rey. No hay otro Dios como tú, Señor. Hosana, dile. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Vamos ahí en tu hogar, comienza a adorarle, levanta tus manos y humíllate delante de Él y dile, Señor, aquí está mi vida, Señor, la rindo delante de ti, nos rendimos y exaltamos tu poder y majestad, Señor, y por eso te decimos gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres exaltado en nuestros hogares y tú mereces esta adoración, Señor. Hosana, díselo ahí. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, porque pudimos, Señor, entregarte nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, Jesús. Por eso ahora, Señor, queremos que tú hables, Señor, por medio de la palabra que traes
por nuestro pastor, Señor. Úsalo, Señor, y estamos listos para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente ahí en tu hogar. Cordial saludo, es un privilegio muy grande poder estar aquí con ustedes y compartir esta pequeña porción de la palabra que definitivamente tocó mi corazón y se encuentra en Salmos 119, 57, que dice así: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Meditando sobre esta pequeña pero profunda escritura, encontraba y me preguntaba cuál puede ser la bendición más grande con la que yo puedo contar en este momento. Y decía, bueno, quizás el carro no es lo más grande, la casa no es la mayor bendición, quizás los reconocimientos sociales o quizás los estudios. Y decía, no, definitivamente no se trata de esto. La bendición más grande que yo puedo tener en este momento se llama Jehová, Dios mismo. Y podía concluir que me siento altamente bendecida porque mi bendición más grande es Dios. Y entonces aquí cuando la palabra dice mi porción es Jehová, la palabra porción hace referencia a herencia o a recompensa. Entonces por un momento imagina que eres llamado a la distribución de una herencia. Y en esta distribución te tocó la mejor parte. Una tierra fructífera, una tierra de buenísima calidad, una tierra con buenísima proyección en la parte económica. Y tú la recibes y te sientes muy favorecido, te sientes agradecido, te sientes muy complacido de recibir esta tierra. Pues realmente así es. En la mejor distribución de todas las porciones de herencia nos tocó la mejor, que es Jehová. Dios es nuestra mejor parte. Y por eso es que acá el salmista dice, he dicho que guardaré tus promesas. Él comprendió que al Dios ser su mejor porción, pues esto le llevaba a tener un corazón dispuesto a amar y a guardar las promesas y a guardar los mandamientos de Dios, porque reconocía que Él era su mejor heredad. Y los diezmos y las ofrendas hacen parte de esos mandamientos que Dios nos ha dejado a nosotros. Pero no se tiene que tratar de algo gravoso. Se trata de algo que lo hacemos por reconocerlo, por honrarlo y por amarlo. Entonces, en esta mañana te quiero invitar a que presentes tus diezmos y tus ofrendas con un corazón totalmente agradecido, porque estás realmente convencido de que Dios es tu porción, es la mejor heredad que te ha tocado. Muchas bendiciones para todos. Hola, ¿cómo les va? Otra vez reunidos y congregados en torno al Espíritu Santo, que es el que da testimonio del Hijo, del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí estamos, cerremos nuestros ojos y vamos a darle la bienvenida a Él. Padre precioso Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder congregarnos en torno tuyo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo llevando estas palabras a los corazones de tus hijos directamente, Señor. Si tu Espíritu Santo no está, no pasa de ser una conferencia más. Pero necesitamos que sea tu palabra verdadera, llegando a cada uno de los corazones de tus hijos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, seguimos en esta serie de los últimos tiempos. Hemos visto cómo comenzamos desde una profecía de hace muchísimos cientos de años atrás, que el Señor dio su palabra a través del profeta Daniel. Estaban ellos cautivos, inicialmente cautivos en el imperio babilónico por Nabucodonosor, y luego el Medo Persa, y luego, bueno, ya vemos que Artajerjes, Ciro y muchos hombres y gentiles e impíos fueron usados por el Señor para enviar a obreros importantes como Nehemías, como Zorobabel, como Esdras, que ahí está el profeta, está el copero del rey,
que fue gobernador, y está también Zorobabel. Entonces, Zorobabel que llevó la nueva ley del Señor, o recobró la ley del Señor que se había perdido. En esa época el Señor habló a través del profeta Daniel de que ya estaban a punto de cumplirse esos 70 años. Pero también antes de eso le dio la profecía de lo que sería el trato de Dios con su pueblo y con su santa ciudad. Recordamos brevemente, para ponernos en contexto, que habló de 70 semanas, que tienen que ver directamente con el pueblo de Israel y con su ciudad de Jerusalén, no con nosotros, con el pueblo de Israel y su ciudad de Jerusalén. Y de las cuales ya se cumplieron al pie de la letra 69 semanas de años. Cada semana son 7 años. Y se cumplieron hasta ahora, hasta que el Señor Jesucristo murió. Cuando el Señor Jesucristo murió, entonces ya el pueblo de Israel perdió el protagonismo. Años más tarde sería destruida la ciudad de Jerusalén. Pero lo más importante es que el protagonismo lo empezó a ganar primero el Espíritu Santo de Dios, que nos envió el día del Pentecostés y que todavía está con nosotros, y nosotros, su iglesia. Vimos también que nosotros en esta dispensación, su iglesia, formamos parte de estos años de la gracia de Dios. Los que no han escuchado las predicaciones de la pastora sobre los regalos que nos dio sobre la gracia, vale la pena que los busquen. Vivimos en la gracia y estamos en esa dispensación. Las 69 semanas pararon cuando Cristo murió, quedaron en pausa, en stand-by, mientras la iglesia es la protagonista y estamos viviendo los últimos tiempos de esa dispensación de la gracia, cuando va a comenzar ya la última de esas 70 semanas. ¿Por qué va a comenzar? Porque la iglesia, que es la protagonista de la gracia, va a ser arrebatada por el Señor, lo vimos. Y el Espíritu Santo sube con ella. Y el pueblo de Israel y su ciudad de Jerusalén vuelven a tomar importancia. O sea, 70 semanas, 69 y la última que falta, todas tienen que ver con Israel y con Jerusalén. Vimos que estamos a punto de terminarlas, vimos que cuando se terminaran ese periodo de la gracia íbamos a ser arrebatados por el Señor para dos cosas allí en el cielo. Primero, para estar en el tribunal de Jesucristo. En ese tribunal de Cristo el Señor va a mirar el libro donde está escrita todas las cosas que hemos debido hacer según su plan de siempre, y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Algunas serán quemadas, otras sobrevivirán como piedras preciosas, y con esas que sobrevivan seremos objeto de unas preciosas coronas que nos darán para nosotros tener el honor de entregárselas nuevamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que es el tribunal de Cristo. Lo otro es las bodas del Cordero, que también las vimos, donde nosotros, su esposa, estamos como las vírgenes sensatas, con el aceite listo del Espíritu Santo, esperando que el amigo del novio, que es el Espíritu Santo, nos va a llamar a decir: el novio viene. Y cuando el novio viene, vamos a realizar esas bodas del Cordero junto con él para vivir en una sola carne, eternamente con él, en uno solo, en unión permanente con él. Eso va a durar más o menos 7 años nosotros allá arriba. Pero las 70 semanas, la semana número 70, tiene que ver con lo que va a pasar acá abajo. Y acá abajo va a pasar 7 años. 7 años de una semana de años. Donde primero el anticristo va a declarar la paz de Israel con muchos pueblos. Va a llegar como el gran salvador y el gran pacificador. Y va a llegar a ocupar cargos de preeminencia a nivel mundial. Prácticamente va a gobernar el mundo. Y el anticristo entonces va a estar en la época en que fue reconstruido ya el templo de Jerusalén, el templo del Señor, donde ya se empiezan a hacer los sacrificios. Vimos que ya está todo listo y preparado, y luego vimos que ese anticristo a los 3 años y medio se va a sentar en el trono, va a hacer que los demás lo adoren, y además va a sacrificar un cerdo que es abominación para el pueblo judío. Allí es cuando él se descubre
y va a venir lo que se llama la gran tribulación. Allí van a ocurrir cosas casi que inefables. Y todo está escrito de lo que va a suceder, pero también en un lenguaje profético, en donde nosotros recibimos la interpretación del Señor. Pero como es un lenguaje profético, es un lenguaje que está lleno de simbolismos. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos la vez pasada? Que después de que el Señor le habló a las 7 iglesias, después de eso, empezó y subió Juan en el Espíritu a los cielos, y allá él vio un trono, y vio al mismo Dios, pero de una forma que él no podía describirlo. Entonces hablaba del jaspe, la cornalina, y hablaba de cosas preciosas que estaban por ocurrir allá en el cielo, pero que se iban a desencadenar acá en la tierra en esos últimos 3 años y medio. Incluso algunas de las cosas que se vieron se iban a desarrollar en la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio. Entonces, encontraron un libro, trajeron un libro, presentaron un libro. Juan lo vio y había 7 sellos. Y empezaron a abrir sello por sello. Recuerde que había muchas cosas, estaban los ángeles, estaban 4 ángeles, estaban los 12 ancianos. Vamos a mirar un poquito eso último que vio Juan. Entonces estaban muchas cosas que empezaron a tener un significado simbólico, pero con una repercusión directa aquí en la tierra. Entonces empezaron los 7 sellos, que empezaron a abrirlo primero los 4 ángeles que tenían el uno, ¿recuerdan? El uno que tenían caras como de un león, el primero, el segundo cara como de toro, el tercero como de hombre y el cuarto como de águila. Y estaban allí cuando se abrieron los 4 primeros sellos, esos 4 ángeles, ¿recuerdan? Pero ¿quién abrió los sellos? Nadie iba a ser digno de abrir los sellos. Tanto que Juan estaba muy triste porque decía, ¿quién va a abrir? Y el único digno para abrir los sellos era el Señor Jesucristo. Y empezó a abrirlos. Y vimos los sellos uno por uno, y esos sellos que traían. Vimos 24 tronos, 24 ancianos, el arco iris, la cornalina, tantas cosas que vimos hace 8 días. Las 7 lámparas de los 7 espíritus del Señor. El primer sello fue un jinete en un caballo blanco que venía a emular lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo años después. Un jinete con una corona, caballo blanco, y que salía a vencer, pero que no era Jesús, era el anticristo. Vimos el segundo sello, que era un caballo rojo, Bermejo, que traía guerra y espada. Eso era contra todos los que estaban en la tribulación, acá en la tierra. Luego, y quitaría la paz de la tierra. Luego el tercer sello, un caballo negro, produciendo hambruna. Recuerdan que con el salario de un día solo se podía conseguir un pan. Un cuarto sello, que era un jinete de color amarillo que se llamaba muerte. Y vino no solamente a causar muerte y destrucción, sino a recoger los muertos que habían sucedido por los 3 primeros sellos. Persecución, guerra, hambre, fieras de la tierra, ¿recuerdan? Luego vimos el quinto sello, donde cambia el escenario. Ya Juan no está viendo un trono, sino está viendo un templo, con altar y todo. Y bajo el templo, bajo el altar del templo, recuerden que vio unas almas. Recuerden esto porque ahora lo vamos a ver en unos minutos. ¿Qué son esas almas? Esas almas entonces estaban clamando. Y entonces les dijeron, tranquilos, cálmense, cálmense. Y les dieron vestidos blancos. Dijeron, cuando se completa el número, les vamos a hacer justicia. Vamos poco a poco. Porque la sangre de los inmolados clamaba. Y esas almas eran justamente de los mártires que, creyendo en Cristo, habían sido decapitados por no convertirse al 666 de la bestia. El sexto sello, entonces ya vemos que empieza a haber terremotos. Hablan del sol negro, de la luna roja, que cayeron estrellas, el cielo se desvaneció, todo monte y toda isla se fue de su lugar y ellos tuvieron que esconderse en cuevas.
Todo esto se ve también en Mateo 24, aunque estamos hablando de Apocalipsis. Y quiero recordar algo que comenté hace 8 días. No estamos haciendo un estudio teológico profundo, sistemático del Apocalipsis, no. El Señor quiere mostrarnos en qué tiempo estamos y qué es lo que vamos a esperar para estos próximos tiempos. Entonces no estamos haciendo un estudio profundo. Para eso tenemos que matricularnos en sembradores desde el 1 hasta el 7, donde hacemos los estudios más profundos. Vemos que todo esto que ocurrió tenían que ver los reyes, los magnates, altos militares, los ricos, los potentates, los esclavos y los libres. O sea, todo el mundo que estaba aquí en la tierra en la tribulación. Y ahora nos faltaba el 7º sello. ¡Tarán! Vemos que entre el sexto, que fue el último que vimos, y el 7º sello hay un espacio. Hay un espacio en donde donde una población especial es distinguida por el Señor. Recordemos que ya los protagonistas acá en la tierra serán Israel y Jerusalén y los judíos. Entonces Él va a coger 144,000 judíos y los va a sellar. Eso lo podemos ver en el versículo 4 del capítulo 7. Versículo 4, capítulo 7. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a pasear mucho por la Biblia, lístelo, para que nos ejercitemos. De todas formas, aquí abajo va a estar por el generador de caracteres en la palabra que yo voy diciendo. Pero ¿por qué vamos a hacer eso si esto es una predicación? ¿No? Es una predicación mezclada con enseñanza. Entonces, por eso siempre voy a leer de la Biblia, porque necesito que sepan que lo que yo digo está escrito en la palabra de Dios. Aquí fueron 144,000 los sellados. 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada, y son 12 tribus. Entonces, escogió 12,000 de cada tribu de Israel, 12 por 12, 144,000, que fueron los escogidos del pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar con ellos? El Señor los iba a proteger en esa gran tribulación y ellos tendrían que dar a conocer la palabra del Señor Jesucristo. Porque el gran pecado del pueblo de Israel fue que no recibió a Cristo como su Señor y Salvador. No lo reconoció. Muchos creen que sí existió como un profeta, pero en la palabra nos dice en los evangelios que el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y por eso fue cuando el Señor en el pasaje que vimos hace tres fines de semana, quiso hacer unas bodas porque su hijo se casaba. Invitó a sus especiales, cercanos y distinguidos, pero ninguno vino. Entonces fue cuando dijo, pues no vinieron, pero las bodas se hacen. Llame a este y a este, llámelos a todos. Y fue cuando nos llamó y nos injertó en ese tallo de la vid, ¿recuerdan? Y nos injertó en su familia. Entonces eso fue lo que pasó realmente, que el pueblo judío no quiso recibir al Señor. En las últimas décadas, algunos judíos han encontrado la palabra del Señor y lo han recibido. Y son los llamados judíos mesiánicos. O sea que los judíos mesiánicos son los judíos que creen en el Mesías, que es Jesucristo. No los gentiles o los cristianos como nosotros, que nos unimos a los judíos para creer en el Mesías. No, quiero ser claro, no quiero ofender, quiero ser claro en las enseñanzas. Entonces, en este caso, los judíos, algunos que ya se convirtieron, esos no van a estar acá en los 144,000, porque esos judíos que ya hoy en día están convertidos también van a ser arrebatados y van a estar arriba en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo. Pero los 144,000 no se habían convertido.
Cuando vieron lo que pasó y el Señor específicamente los llamó, ellos dejaron que el Señor los sellara y los selló con el Espíritu Santo. Los selló con un distintivo. Dijo, esta gente es apartada, esta gente es especial para mí, porque el Señor prometió desde el principio de los tiempos, cuando escogió al pueblo de hebreo como su pueblo, prometió que al final los recogería de la diáspora, de cualquier parte del mundo, y el que quisiera iba a ser salvo. Y ellos van a empezar a difundir la palabra del Señor. Entonces van a ocurrir dos cosas allí en este capítulo, dos cosas importantes. Una, que son sellados 144,000 israelitas o judíos, está en el versículo 4. Pero también nos habla de una multitud de gentiles, que serán salvos también, escogidos y sellados. Entonces, en ese momento podemos ver dos cosas. Los 144,000 que son israelitas, que son sellados, van a ser sellados aquí en la tierra. Estarán pasando por esos 7 años. Ya estarán entrando a la gran tribulación, pero son sellados. Estos son los convertidos. Esos israelitas, repito, se convirtieron los 3,5 años primeros de la gran tribulación. Y eso va a suceder aquí en la tierra. Pero los gentiles, que son incontables, y vámonos en el mismo capítulo, pero al versículo 9, nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, era una gran multitud. De todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes eran estos incontables que estaban vestidos de blanco y que se acercaron allí? Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Quiero que caigamos en cuenta que aquí vuelve a cambiar el escenario. Ya no están en el altar, están en un trono nuevamente. Estas almas eran las que estaban debajo del altar, que lo vimos hace 8 días. Que clamaban, y el Señor les dio ropas blancas y les dijo: tranquilos, descansen, no se preocupen, que cuando estén completos podrán salir a descansar. Y estos ya habían salido, ya habían completado su número, y estaban con ropas blancas, y estaban alabando y adorando a su Señor, y diciendo: Él es el único, Él es el grande. Y es lo que tú y yo debemos decir: Señor, tú eres el grande, magnífico y grandioso. Es por ti y para ti, solo tú y nadie más. Rey de reyes, Señor de señores, precioso Señor. Esos eran gentiles. Entonces los 144,000 sellados aquí en la tierra, y la multitud de gentiles incontables, vestida de blanco, allá en el cielo. ¿Quiénes eran esos? Vuelvo a explicar: los que habían sido muertos, la mayoría decapitados, porque no habían querido ser marcados con el número de la bestia, el 666, sino que hasta el final defendieron y proclamaron al Señor Jesucristo como el único Rey y Señor. Nosotros estaremos, pero nosotros no somos de esos gentiles que murieron acá en la gran tribulación, de esos mártires. Nosotros estaremos siendo preparados aquí. Ya vamos. Y vimos que es de toda nación y pueblo. O sea, no eran los 144,000 eran judíos. Los de
que estaban vestidos con túnicas blancas eran de todo pueblo, toda nación, toda lengua. O sea, eran de Europa, de África, de Norteamérica, de Centroamérica, de Suramérica, de cualquier parte, de todas partes. Negros, blancos, amarillos, rojos, bajitos, altos, gordos, flacos, feos, bonitos, no importa. Eran ellos los que estaban allá. En el capítulo 8, este es el 7. En el 6 terminamos con el sexto sello. El capítulo 7 es cuando suceden estos dos eventos, 144,000 y la multitud de gentiles con vestidos blancos incontable. Ya cuando entramos en el capítulo 8 es cuando se abre el séptimo sello. Lo abre el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo quitó ese séptimo sello. Y hubo un silencio como de media hora, dice el apóstol Juan. Como de media hora. No sabemos cómo se puede distinguir porque lo que realmente pasa es que aquí vivimos en una temporalidad. O sea, el tiempo nos marca. Allá no hay temporalidad, allá hay eternidad. Pero lo que quiere decir es que no fue un acto que fue seguido y continuo sin que se le diera importancia, sino que se distinguía de los demás porque abrió el sello y todos quedaron como plop. Y salieron 7 ángeles. Y a cada uno de esos 7 ángeles les dieron una trompeta a cada uno. O sea, 7 ángeles, cada uno con una trompeta, 7 trompetas. Y luego de estos 7 ángeles llegó otro ángel a quien le dieron un incensario. Y le entregaron un incienso, porque los ángeles no pueden dar. Los ángeles todo lo que dan es porque lo reciben de Dios. Y el Señor les da el incienso para que ese incienso suba como olor fragante unido a las oraciones de todos los santos, que somos tú y yo. Esas oraciones están en algún momento saliendo a relucir allí y van a estar acompañadas de olor fragante, porque la oración del justo puede mucho. ¿Y qué pasa con los 7 ángeles? Uno por uno empieza a hacer sonar su trompeta. El primero está en el versículo 7 y dice que en el versículo 7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Imaginación, granizo y fuego mezclados con sangre. Ay, ay, ay. Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles y de la hierba verde se secó. O sea, allá en el cielo se tocó una trompeta, una corneta, y acá cayó granizo y fuego mezclados con sangre y una tercera parte de los árboles y de lo verde que vemos del campo se secó. En el versículo 8 vemos la segunda trompeta, y dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar. Y mueren una tercera parte de los seres vivos que viven en el mar, y una tercera parte de las naves. El versículo 10 es donde el tercer ángel toca la tercera trompeta. Y dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Una estrella cayó. Esa estrella, dice la palabra, que se llama ajenjo, se llamará ajenjo. Y cuando caiga en la tercera parte de los ríos y del agua, va a volver esas aguas amargas. ¿Recuerdan las aguas de Mara? Estas aguas serán amargas y mucha gente morirá porque no podrá beber de las aguas. En el versículo 12 ya viene la cuarta trompeta, y fue herida una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué pasó? Una oscuridad profunda, casi que total. Ay, ay, ay. Ya la quinta trompeta ya está en el capítulo 9, en el primer versículo, y dice que cae una estrella
y se le dio la llave del pozo del abismo. A esa estrella que cayó se le dio la llave del pozo del abismo. O sea que cayó, hizo un gran hueco que conectó al abismo. Se oscureció el sol por el humo que salía del abismo cuando cayó esa estrella. Y salieron langostas. De allí, del abismo salieron langostas. Pero eran unas langostas especiales. Las describían aquí en el Apocalipsis casi que como caballos, pero con unas caras especiales y dispuestas a matar. ¿Para qué? Esas langostas tenían que atormentar a los hombres. ¿A cuáles hombres? A los que no fueran sellados por Dios. O sea, a todos los hombres menos los 144,000 o los gentiles que se conviertan y que el Señor los tenga sellados. No lo sabemos. Esto puede ser algo de especulación, pero es lógico pensarlo. Entonces, allí esas langostas se les dice, vayan a atormentarlos, pero no los maten. Es más, atorméntelos durante 5 meses. Unas langostas como caballos, imagínense. Y aquí la palabra dice, se escucha el primer ¡ay! En el versículo 13 se escucha una voz que desata, cuando suena la trompeta número 6, en el versículo, se desatan 4 ángeles que estaban atados antes en el Éufrates. Los tenían ahí atados a esos ángeles, estaban listos para actuar. En ese momento los sueltan para matar a la tercera parte de los hombres. Esos ángeles matan una tercera parte de los hombres. Y el ejército de estos ángeles, dice la palabra, que es como de 200,000 millones de jinetes. A pesar de esto, miren todo lo que ocurría. Todo lo que ocurría. Todo el desastre. Y la gente que quedó viva no se arrepintió de sus pecados. ¿Recuerdan la historia que contó Jesús de Lázaro y el hombre rico? Que el hombre rico, ya cuando estaba allá, decía, Señor, Señor, mande a Lázaro para que moje la lengua con agua. Y el Señor le dijo, no se puede, porque un abismo nos separa. Dice, entonces mándalo para que vaya a la tierra y le diga a mis hermanos lo que hay acá. No se puede tampoco. Pero así hubiese ido, los hermanos no habrían creído. El Señor tuvo que mandar a su propio Hijo Jesucristo. Y hubo infinidad de señales, de milagros, de sanidades. Y no le creyeron. Y aquí, en estos últimos tiempos, cuando esté en la gran tribulación, que van a empezar a pasar todos estos desastres, la gente tampoco le va a creer y no se van a arrepentir. Yo creo que después de esos desastres todos van a salir a hacer protestas y a romper el Transmilenio y a romper las ciudades. Yo no sé qué va a pasar, pero no sé. No hubo arrepentimiento. Mire, la séptima trompeta está en el capítulo 11, versículo 15. Y cuando sonó esa séptima trompeta, se escucharon voces que decían, los reinos del mundo han venido para ser de nuestro Señor y su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, se estaba como sellando la pertenencia de todos los reinos para el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento, el templo de Dios, recuerde que ya el escenario estaba nuevamente en el trono, pero en el momento en que se tocó la séptima trompeta, se abrió nuevamente el templo de Dios allá en los cielos y se vio el arca del pacto en el templo. Por eso Indiana Jones puede seguir buscándola por donde quiera y no la van a encontrar. El arca del pacto no está en la tierra, el arca del pacto está allá en los cielos. Y cuando se abrió el templo allí y se vio el arca, empezaron a caer relámpagos, truenos, voces, grandes voces, y hubo terremoto. Fíjense que se repiten las cosas. Hay varios terremotos, varios truenos, varios estruendos. Cuando va a pasar algo grandioso y gigantesco, estruendoso,
Ocurren estas cosas en Apocalipsis. Luego, en el capítulo 12, Juan nos habla de algo muy importante, que es la mujer y el dragón. Voy a pasar rápidamente sobre eso. Simplemente les quiero decir que esta mujer se piensa que tiene que ver con Israel. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando hablaban de Israel, se referían a él como la mujer. Aunque otros quieren dar la idea de que se refería a la Virgen María. Aquí esta mujer está en los cielos con una corona que tiene 12 estrellas. Y esas 12 estrellas significan las 12 tribus de Israel. Era una mujer triunfante y es el Israel triunfante con sus 12 tribus. Es Israel y sus 12 tribus vencedores. Porque recuerden, nuevamente digo, que esta última semana tiene que ver con Israel y Jerusalén. Y que el Señor va a salvar a su pueblo de Israel, sellando 144,000 para comenzar. Y a nosotros ya nos salvó, porque estamos allá, fuimos arrebatados. Tribunal de Cristo, bodas del Cordero. 12 coronas, 12 tribus. Y esa mujer tenía un embarazo y dio a luz a Jesucristo. Israel. De Israel salió el unigénito de Dios, Jesucristo. Ya si seguimos adelante, en el capítulo 16, fíjense, va a haber, se da una orden para derramar 7 copas. 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas. La primera de las copas, al ser derramada y vertida, va a producir aquí en la tierra úlceras malignas, sobre todos los que tenían el 666. Paremos. Cuando comencé la exposición hoy y la prédica el día de hoy, cuando la comencé hoy, hablé que los primeros sellos, cuando hablaba de la gente, al final en el último sello, hablaba de gente de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua. Aquí esto es enviado para los que están sellados con el 666, no más. Y para ellos, cuando se derrama la primera copa, se les forman úlceras malignas. Podemos ver que esto ya es muy cercano a... Pues ya se han marcado con el 666, o sea, estamos en la gran tribulación. Cuando se derrama la tercera copa, hay sangre de muerte en el mar y una tercera parte adicional de los mares, de los seres vivientes de los mares y de las naves van a morir. La tercera copa, al ser derramada, está en el versículo 4, lo pueden leer allí, versículo 4. Sobre un río se derrama y ese río se vuelve sangre, un río de sangre. Entonces podemos verlo aquí en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. Eso ya había ocurrido antes, ¿recuerdan? Y ahora se intensifica. Eso pasa aquí en la tierra. Los ángeles derraman la copa arriba y pasa esto aquí en la tierra. La cuarta, versículo 8, hizo que el sol fuera tan fuerte que quemara a los hombres. Los hombres se estaban quemando. Versículo 8, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Tampoco se arrepintieron después de esto. Mire, hago un paréntesis. Años anteriores, cuando se pensaba que eran los últimos tiempos y que el Señor ya llegaba, se habló, por ejemplo, de las lunas de sangre.
y se habló en los años 80 de 4 eclipses lunares que producían una luna roja. Se pronosticó en ese momento que iba a llegar, que iba a ser el fin, o que correspondía al apocalipsis, a la profecía apocalíptica. Y no fue así. Nosotros no podemos esperar algo que va a ocurrir en la naturaleza para ser utilizado por Dios. Lo que va a suceder, Dios lo manda directamente. Vaya a haber eclipses o sin eclipses. Entonces hay quien dice va a subir humo por la guerra mundial, por las bombas atómicas, va a subir humo porque va a ser un holocausto gigantesco que el Señor va a mandar. El sol va a quemar porque es que la capa de ozono, si la capa de ozono está íntegra en ese momento, el Señor va a calentar el sol, porque derrama su copa en el sol para que queme a los hombres. No podemos asociar esas cosas, estos eventos, con otros eventos naturales o de la naturaleza normales. O sea, si va a caer un trueno, eso es apocalíptico, no. En el momento en que el Señor lo decida, y solo en ese momento va a caer ese trueno y ese relámpago. ¿Es claro? La quinta copa fue derramada, lo vemos en el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, directamente sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y seguían blasfemando contra Dios. Y después de esto, tampoco se arrepintieron de sus obras, de sus pecados, de su prevaricación, de su transgresión. Y es aquí, después de esta séptima copa que se derrama, cuando se produce el mayor de todos los terremotos que han habido durante toda la existencia de la Tierra. Entonces, fíjense, podemos imaginarnos todo lo que les he relatado en estos 3 últimos sábados, y sobre todo hace 8 días y hoy, las cosas terribles que van a suceder acá. Porque es un Dios muy malo, ¿no? El Señor lo avisó. Lleva años avisándolo a su pueblo Israel, ahora a nosotros. Y nos dice, conviértanse, no pequen más, purifíquense, congréguense. Y muchos no se arrepienten. Por eso, todo eso que va a pasar, repito por 10ª vez, no va a ser para nosotros, porque nosotros no vamos a estar acá. Nosotros vamos a estar arriba. Esto que va a suceder va a ser para un pueblo que va a seguir a Satanás. Es contra el enemigo de toda la humanidad creyente. Es contra él, no contra nosotros. Tú y yo no estaremos acá. Entonces se vio el mayor de todos los terremotos, pero acompañado como siempre de relámpagos, de truenos, de voces, de todas estas grandiosas cosas que son anunciadas por este tipo de eventos gigantescos. Luego un enorme granizo cae. Dice la Biblia que cada granizo pesaba como un talento. Es como si le mandan una moneda de 1000. Vemos entonces una numerología muy grande aquí en el Apocalipsis, una serie de símbolos y de signos que cuando uno estudia a profundidad el Apocalipsis puede entenderlos un poquito. Pero a grosso modo, como dije desde el comienzo, podemos hablar de un número que es el que más se repite acá, el número 7, el número completo, el número de Dios, el número 7. Y podemos ver que habló inicialmente a las 7 iglesias, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, a las 7 de las 7 lámparas, los 7 sellos, 7 cuernos, los 7 ángeles, los 7 truenos. Habló de hombres en el número de 7,000 hombres, 7 cabezas con 7 diademas, 7 plagas postreras, 7 copas de oro,
7 montes y 7 reyes. La palabra 7 es un número profético. Y hay muchos otros números. El número 3, los 7 años del Apocalipsis. Es otro 7 que se me quedó entre el tintero y me acabo de acordar. Entonces, hay muchos números proféticos, por eso lo que estoy es provocándolos para que entren a algún estudio bíblico y empecemos a ver con mayor profundidad el Apocalipsis, que es de una riqueza extraordinaria. Ya en el capítulo 17 cae la gran ramera. Eso lo hemos escuchado mucho. ¿Quién es la gran ramera? No se sabe con exactitud, pero pensamos que la gran ramera es una entidad religiosa que hace pecar a la gente y que hace caer a la gente. Y cae Babilonia. Eso lo vemos en el capítulo 17 y en el capítulo 18. La gran Babilonia ya lo hemos visto. Cuando hablan de Babilonia en este libro del Apocalipsis, están hablando el apóstol Juan de Roma. Y cuando habla de la gran ramera, habla de una entidad que todavía no es claro cuál puede ser esa entidad. Y mal haría yo en nombrar alguna, que yo pensara. No, todavía no es claro, pero el Señor nos da una revelación, una iluminación progresiva. Y cada vez entendemos más de su revelación, que es la palabra. En el capítulo 19, quiero leerlo. Capítulo 19, vamos, versículo 7 al 9. Capítulo 19. Del 7 al 9 dice: Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué dice? Las bodas del Cordero. Ahí es cuando se habla de las bodas del Cordero, es cuando nos llaman y ahí va a suceder lo que ya vimos antes, lo que ya había sido profetizado desde antes, que nos vamos a casar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Como vemos, esto que estoy leyendo va a pasar arriba, no abajo. Y su esposa se ha preparado, tú y yo. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sigamos con el versículo 9. Y el ángel me dijo, está hablando en primera persona Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí pues podemos entender dos cosas o más, pero los que son llamados pueden ser los invitados a las bodas. Aquí está, invitados a las bodas puede ser esa multitud incontable de gentiles vestidos de blanco. Pueden estar invitados los 144,000, yo no sé cuántos nos sorprenderá el Señor con esa invitación. O podemos ser solamente su iglesia. Tenemos que estudiar a profundidad esto. Bodas del Cordero, ya hablamos de ello. Y en el capítulo 19, del 11 al 21, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente del caballo blanco cuando se abriera el primer sello? Que era el anticristo. Este es otro caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién estarán hablando? ¿Del anticristo? Y con justicia juzga y pelea. Es el caballo blanco en el que viene montado el Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio,
le seguían en caballos blancos. En ese momento ya estamos hablando de muchos ángeles, pero estamos hablando de su esposa, que le vamos a seguir en caballos blancos también, y va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo, al final de la gran tribulación. Desde su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando vimos en una de las copas de las trompetas que el río Éufrates iba a ser seco para alistar el camino a los reyes de Oriente, es porque van a venir reyes de todos los puntos cardinales, Gog, Magog, Oriente, a una gran batalla que es conocida como la batalla del Armagedón. Cuando el Señor Jesucristo baje, como lo relata aquí este capítulo 19, montado en su caballo blanco, con su espada, y todos le estemos siguiendo, y llegue acá, va a llegar a vencerlos y va a acabar con esa guerra que se le declaró que es la guerra del Armagedón, por el sitio donde se va a llevar a cabo, que se llama el Armagedón. Allí se va a librar la guerra, pero cuando el Señor baje, el Sión va a ser partido en dos y va a ganar y a salir victorioso, y vamos a estar con Él y vamos a continuar con Él, y eso va a ser lo que vamos a ver la semana entrante, porque ahí no se acaba la historia, ni ahí se va a acabar el mundo. O sea que estamos viviendo los últimos tiempos. Muy pronto seremos arrebatados, y acá vivirán 7 años de tribulación y gran tribulación, que se acabarán cuando el Señor Jesucristo baje por segunda vez, y va a bajar acabando con todos estos malhechores, incluyendo la bestia, incluyendo el falso profeta, y va a reinar. Y en 8 días vamos a ver qué sucede, porque la tierra va a seguir por muchos años más. La tierra no se va a acabar después de la gran tribulación, ni con la gran tribulación se va a acabar. Ahora vamos a disponernos, y los invito a que hagamos algo en el nombre de ese victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si esta segunda vez que viene como Rey victorioso, la primera vez que llegó como siervo perdonador, conciliador, y fue el que llegó para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Y qué pasó? Vamos a hacer la Santa Cena. Alisten allí donde están el pan y el vino, porque vamos a celebrar la cena del Señor Jesucristo, que ocurrió en su primera venida. Y en esa primera venida, antes de ser apresado, Él estaba reunido con sus 12 íntimos. Y luego, en esa cena, Él quería mostrarles lo que estaba a punto de suceder y el significado tan grande que iba a tener hasta el día de hoy. Y fíjense que eso ocurrió hace 2000 años, no hace 2000 años. Y hasta el día de hoy, nosotros lo hacemos recordando a Él
recordando su obra y recordando su cuerpo. Y fue cuando cogió el pan. Cogió el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Podemos comer el pan. Del mismo modo, cuando se acabó la cena, tomó el cáliz. E igualmente lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Esta es la sangre que yo derramaré, y es la sangre del nuevo pacto, que será derramada para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, dijo el Señor. Podemos tomar el vino. Ahora quiero invitarlos a que en este mismo momento de adoración a Dios, de recordarlo, oremos al Señor en agradecimiento a ese cuerpo y a esa sangre. Gracias, Señor, Padre Santo, precioso y eterno. Gracias porque sin merecerlo nos hiciste tus hijos, perdonándonos todos los pecados. Gracias porque sin merecerlo nos diste a tu Santo Espíritu para ayudarnos a vivir como tú quieres que vivamos en el reino, haciendo las buenas obras que tú ya preparaste de antemano. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido como tu iglesia para subir a rendirle honor al Rey de Reyes y el Señor de Señores, dándole nuestras coronas, y para ser su esposa por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero tu infinita misericordia nos ha dignificado y nos ha dado tu gracia. Gracias, Señor. Amén, amén. Y a ti, Tierra Nueva, te bendigo. Y a ti, hijo, hija, si tú no has recibido al Señor y quieres irte con todos nosotros en ese día del arrebatamiento, si la palabra del Señor ha tocado tu corazón, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y dilo audiblemente. Señor Jesucristo, te abro mi corazón. Quiero que entres en él y perdones todos mis pecados. Quiero que lo limpies. Gracias, Señor, por el perdón, por tu perdón, porque no lo merezco. Gracias, Señor, porque me has rescatado de todos esos años en que he pecado y estado ausente de ti, Señor. Gracias, Señor, por inscribir mi nombre en el libro de la vida. No permitas que me aparte de ti nunca más. Te amo, Señor Jesús. Tierra Nueva, te bendigo. Declaro una unción especial en ti, Tierra Nueva. Declaro que en medio de esta conmoción y de esta confusión, de estas pestes y de estas calamidades, tú saldrás victoriosa. Declaro que a ti no te caerán, que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, y a ti no te tocarán. Declaro que aunque un ejército acampe alrededor tuyo, tú no temerás, porque el Señor en él estarás confiada. Declaro que no te faltará nada y que esperarás creciendo en gracia, creciendo en amor, creciendo en el Señor Jesucristo, ese día del arrebatamiento. Te bendigo. Amén y amén.